El pasado mes de junio, los ciudadanos del Reino Unido aprobaron la salida de la Unión Europea. Como saben, no hay precedentes, no hay una hoja de ruta, no hay un plan detallado y la Unión Europea se enfrenta a la incertidumbre. 5 meses después de aprobarse esa salida, queremos saber si se ha avanzado algo y cómo se van a ver afectados los británicos residentes en la Costa del Sol, aquellos que también tienen sus empresas aquí. Vamos a saludar al abogado y economista Jesús Ruiz Ballesteros del despacho Ruiz Ballesteros de Marbella. Jesús, buenas tardes y bienvenido a la cadena SER. Hola, buenas tardes. ¿Cómo puede influir en las empresas el Brexit? Bueno, en primer lugar tendríamos que explicar realmente qué significa el Brexit o qué significa estar en la Unión Europea. Tengamos en cuenta que estar en la Unión Europea para el Reino Unido significa libertad de movimiento de capitales, de servicios, de mercancías y de personas. Eso da lugar a que la renuncia a la Unión Europea pone al Reino Unido fuera de lo que es el mercado único y fuera de todas esas libertades de movimientos. Por tanto, en principio se le impediría la libertad de movimiento de mercancías, de servicios, de capitales y de personas. Influencias serán muchísimas. Hemos visto que probablemente sobre las que son entidades financieras sean bárbaras. ¿Por qué? Porque la libertad de movimiento de capitales se suprimiría y, por tanto, no podrían estar prestando o tendrían dificultades para los préstamos desde las empresas que están registradas en Banco del Reino Unido. Tendrían que abrir empresas en España o en cualquier país de la Unión Europea para poder operar dentro de lo que quedaría de la Unión Europea, dentro del resto de los 27 países. De hecho, ahora mismo el Citibank, que es un banco americano bastante potente, está planteándose mudarse desde la City, desde Londres, a Madrid, que podría ser una de las grandes capitales beneficiadas. París, Frankfurt, Madrid serían probablemente cualquiera de esas tres las más beneficiadas en cuanto a los movimientos de entidades o incluso de empresas grandes. Luego se renunciaría también a la unión aduanera. Esto es bastante importante. En cuanto a lo que es libertad de movimiento de bienes, de mercancías. Claro, en el momento que renuncias a la unión aduanera, te ponen aranceles. Claro. Y si nosotros recibimos aranceles, si le ponemos aranceles a las empresas del Reino Unido, cuando quieran meter su mercancía en el resto de la Unión Europea, tendrán bastantes problemas o aumentarán sus precios. Por tanto, dejarán de ser competitivos. Eso supondrá también un posible desplazamiento de nuevas empresas al resto de países de la Unión Europea. Un punto importante que ha hecho que está ahora mismo pensando Theresa May, la nueva primera ministra del Reino Unido, es rebajar el impuesto sobre sociedades en Inglaterra, en el Reino Unido, al 17% ha hablado. Me parece bastante arriesgado porque es una rebaja prácticamente a la mitad de lo que están cobrando. Y eso supone pues recaudar menos en principio. Claro. También es verdad que es probablemente uno de los grandes hitos que tienen ellos para competir, porque si se quedan fuera, se van a quedar fuera, o están discutiendo cómo quedarse fuera, pues se van a quedar fuera en todo. Sobre cómo quedarse fuera y qué tipo de relación tendrían después, también hay muchísimo que hablar. Y me explico. Hay países como son Noruega, Islandia y Liechtenstein que pertenecen a lo que es el espacio económico europeo, pero no es la Unión Europea. Ellos lo que tienen es que tienen acceso al mercado único europeo y a cambio aceptan la libertad de movimiento de los 4 movimientos de capitales, servicios, mercancías y personas y contribuyen a los presupuestos de la Unión Europea. Claro, esto es lo que no quiere tampoco el Reino Unido. No quiere contribuir económicamente con la Unión Europea, que es de donde se ha salido precisamente. Efectivamente. Entonces, esa parte de negociación es la que quieren manejar. Y por supuesto, detrás de todo esto está la inmigración, en mi opinión. Está la inmigración en cuanto a que el Reino Unido quiere controlar su inmigración. Y Jesús, ¿qué podría pasar a personas empleadas en España que sean británicos? Pues primero diremos que hay 2 años para negociar en principio. Sí. Tampoco han dicho nada si se pasan esos 2 años. No sabemos las consecuencias porque
si automáticamente se restringen las libertades y demás, pero es verdad que los contratados en el Reino Unido, nosotros tenemos una británica en la oficina. Y lo hemos planteado seriamente, porque es posible que en ese momento necesiten algún tipo de visado o permiso de trabajo especial, pero entiendo que a todo lo que al menos ya está contratado deberán aceptarlo o automatizar el traspaso de forma simple y sencilla. Distinto es lo que venga después, el que quiera contratar después a alguien del Reino Unido. Sí, pero que los británicos que viven en España no pasarían a ser considerados personas sin papeles, ¿no? Eso sería muy raro que sucediera, ¿verdad? Hombre, eso yo lo veo bastante complejo, porque generaría, no porque no pueda ocurrir, sino porque en la práctica, o sea, en la realidad, en cualquier empresa que tenga un caso como el nuestro, pues generaría problemas bastante importantes, y en el fondo no dejan de estar cotizando a la Seguridad Social española, con lo cual, por lo menos en España, sí que ayudan. Sí es verdad que si al final salen de la forma, están hablando de formas blandas y formas duras, de la forma dura, es decir, rompiendo con todo, van a tener que negociar país por país la forma en la que se quedan con cada país. Eso les va a llevar seguramente más de 2 años, porque negociar con 27 países los acuerdos en los que tus personas se quedan trabajando o recibes trabajo de otros países y demás, va a ser bastante complejo. Por tanto, esa opción yo creo que no la quieren barajar seguramente. ¿Qué puede ocurrir con Gibraltar? Bueno, Gibraltar, al igual que Escocia, son territorios que están especialmente, o que pueden sufrir especialmente, la verdad. Gibraltar, en el momento que realmente, igual que el resto de Islas Vírgenes Británicas, ¿no? Van a sufrir, o pueden sufrir, en cuanto a que si salen el Reino Unido, son parte del Reino Unido y deben salir de la Unión Europea. Automáticamente, lo correcto jurídicamente sería poner una frontera entre Gibraltar y la línea de la Concepción. Y ahí, claro, impedir el traspaso, el paso de personas, de mercancías, de servicios, de capitales, plantearía problemas bastante complejos, especialmente ahí en España. Conocido que hay muchas personas que viven en la zona española que pega a Gibraltar y trabajan allí. Entiendo que automáticamente te deberían firmar un acuerdo en el mismo sentido que el Reino Unido para mantener a los trabajadores en empresas españolas. Ahí ya habrá que ver la política que tiene, si Gibraltar tiene cierta libertad para contratar directamente con España, cosa que España no reconoce, evidentemente, aunque el Reino Unido, aunque Londres se lo reconociese. Por lo tanto, además España creo que ya se ha pronunciado en ese sentido, no va a permitir la negociación con Gibraltar, y siempre va a negociar únicamente con el Reino Unido. No hay otra vía ahí. Con Escocia tendrán sus diferencias. No es la misma físicamente, no estamos tan cerca, desde luego, y tendrán que vérselas ellos con el propio Reino Unido, porque la Unión Europea ya ha dicho que el Reino Unido es uno, y si salen. ¿Y cuáles serían las implicaciones fiscales de esa salida del Reino Unido? Bueno, las implicaciones fiscales pueden ser considerables. En primer lugar, te digo, dentro de las implicaciones fiscales hay acuerdos de intercambio de información. Es decir, cuando un país pertenece a la Unión Europea es porque automáticamente acepta acuerdos en los que se intercambia información entre haciendas públicas del Reino Unido, envía información a Hacienda Pública francesa, española, alemana y viceversa. Es decir, que nosotros podemos estar conociendo ciertos datos de empresas y de personas físicas de británicos, y al contrario ellos de españoles, para poder liquidarle impuestos. Si salen, pues nuevamente tendrán que negociar acuerdos país por país para continuar con ese intercambio de información, y eso es muy importante a la hora de poder liquidar correctamente ciertos impuestos. No te digo nada en multinacionales que operan en todos los países. Hay otro tema con esas multinacionales, que es
fiscal y muy importante. En Europa existe lo que llamamos en fiscalidad la directiva matriz filial. Es decir, una empresa matriz situada en cualquier país de la Unión Europea pone filiales en otros países. Cuando esas filiales ganan dinero, pagan impuestos por ejemplo, en Francia, en Bélgica, en Italia. Y cuando le van a repartir los beneficios a su matriz, que puede estar en España o donde quiera esté, no hay retención de dividendos, ¿vale? Esos dividendos, al repartirlos, no se retiene ningún impuesto, por aplicación de esa directiva matriz filial. Claro, si rompemos y salimos de la Unión Europea, todas las empresas matrices del Reino Unido que tengan filiales en el resto de países de la Unión Europea dejarán de estar exentos de tributación en el reparto de dividendos al enviar el dinero al Reino Unido. Por tanto, eso es clave para que las empresas del Reino Unido digan: necesito una empresa en la Unión Europea. Porque si no, sus movimientos de capitales recibirán un golpe, pues entre el 15 y el 25%, dependerá de las retenciones y demás, pero más o menos andan entre esas cantidades. Y imagínate una multinacional a la que le dejas con un 20% menos de esos miles de millones, ¿no? Para reinvertir y trabajar y demás. La verdad que escuchando todos estos argumentos parece que los políticos no han evaluado muy bien las consecuencias que tenía plantear esta pregunta, ¿no?, de salir o no de la Unión Europea. Ahora es cuando yo creo que más de uno estará sorprendido por ver lo que se le viene encima y personas que se han mostrado favorables a esa salida de la Unión Europea. Efectivamente. Bueno, probablemente lo que no pensaban es que fuesen a decir que sí a la salida. Y lo plantearon como un órdago, pensando que todo el Reino Unido es Londres, y más o menos lo que ha ocurrido en Estados Unidos, que todo es Washington o Nueva York, y no es así, evidentemente. Entonces hay gente, también yo creo que han votado mucho con el corazón por el tema de la inmigración, están un poco cansados de recibir todo tipo de personas que a lo mejor no les agradan, y por ahí se les ha escapado. Las implicaciones, es verdad que los políticos seguramente ni se las planteasen a grosso modo lo que podría ocurrir, y por eso lanzaron el órdago. Jesús, para concluir, en definitiva, ¿es bueno o malo para nuestras empresas, que son al fin y al cabo las que generan empleo y riqueza, esto del Brexit? Bueno, lanzarse, tal y como está la situación, a decir si es bueno o malo, creo que sería arriesgado, no por nada, sino porque, si te das cuenta, en todo lo que son analistas últimamente con el Brexit, con Trump, con la paz de las FARC en Colombia y demás, todo el mundo se ha equivocado. Yo creo que habrá que esperar resultados. Ten en cuenta que puede ser bueno porque recibamos empresas. Oye, en el momento que se reciba una empresa multinacional aquí y desplace 2.000, 3.000 trabajadores, y lo hacen un montón, podemos estar hablando de 60, 70.000 trabajadores nuevos a España, que generen alquileres, que generen nuevos impuestos, que ingresen dinero, que muevan el consumo, especialmente seguramente en Madrid vendrían y demás, ¿no? Pero claro, eso en principio parece bueno. Luego dependerá de sectores, en mi opinión. Es decir, seguramente haya sectores que España esté aquí produciendo algún bien, que lo envíe al Reino Unido. Si ahí tenemos que imponer aranceles, los va a perjudicar. Podemos referir al vino o al aceite. Si le enviamos vino, le enviamos aceite que necesariamente se genera en tierra española, eso va a sufrir si al final hay aranceles. Con lo cual dependerá, si allí rescinden el consumo porque piensan que van a ganar menos o que les va a perjudicar, también puede sufrir la moda. Grupos como Inditex, que allí tiene tremendas tiendas en las grandes capitales, claro, puede sufrir porque tengan que aumentar los precios o porque el propio británico reduzca su consumo. Entonces todo lo que sean productos españoles ahí pueden sufrir. ¿Que podemos recibir más empresas? Sí, indudablemente, pero habrá que ver, incluso separar por sectores, si es beneficioso o perjudicial. Bueno, todavía nos queda mucho por ver, todavía hay muchos pasos a seguir, y todavía, bueno, hay que ver cómo se produce esa salida finalmente de la Unión Europea, porque ni la Unión Europea ni el Reino Unido se ponen de acuerdo sobre cómo efectuar la salida paso a paso. Efectivamente. La verdad que ahí están negociando muchas, aparte de que, igual que Gibraltar y Escocia, trata de
de llegar a acuerdos unilaterales o bilaterales por su cuenta. El propio Reino Unido está estudiando posibilidades como Noruega, Islandia, Liechtenstein o algunas otras más especiales como Suiza o Turquía, que también tienen acuerdos un poco especiales. El de Suiza lo veo complejo porque tiene como 120 acuerdos. Es difícil llegar a eso. Y el de Liechtenstein también es casi imposible porque Liechtenstein tiene un tratado especial con la parte de inmigración por el hecho de ser pequeño, por el hecho de ser un país pequeño. Evidentemente eso al Reino Unido no se le puede consentir, no es pequeño. Jesús Ruiz Ballesteros, economista y abogado del despacho Ruiz Ballesteros de Marbella. Gracias por haberse acercado a los estudios de la cadena SER. Gracias a vosotros.